Hola, soy Moisés Aguilar y quiero hablarles acerca del tema que me tocó a mí exponer, y es algo muy interesante porque vamos a hablar de la forma de gobierno. Y cuando hablamos de forma de gobierno, estamos hablando del modo en el que se estructura y ejerce el poder dentro de un estado, dentro del país. No solo de manera técnica, sino también en ideología, pues implica decisiones de cómo se ejerce el poder y con qué límites se va a ejercer el poder. Y hay un autor que estoy leyendo para este tema, que es Arteaga Nava, del libro de Derecho Constitucional, cuarta edición, y él parte de una reflexión histórica de cómo los pueblos han adoptado distintas formas de gobierno. Y el autor toma de Aristóteles 3 formas puras de gobierno. A esto le podríamos llamar clasificación aristotélica, las cuales son monarquía, aristocracia y democracia. Cuando hablamos de monarquía, estamos hablando del gobierno de uno para el bien común. Cuando estamos hablando de aristocracia, estamos hablando de gobiernos, el gobierno de pocos para el beneficio de virtuosos. Y cuando hablamos de democracia, estamos hablando del gobierno de la mayoría para un bien común. Y cada una de estas formas tiene su sistema, y se los voy a explicar. La monarquía se basa en la tiranía, la aristocracia en la oligarquía y la democracia en la demagogía. Ahorita vamos a explicar un poco más esto. Y el autor Arteaga utiliza estas clasificaciones para analizar las formas modernas que hay de gobierno. La monarquía, que utiliza la tiranía para gobernar. ¿Y qué es la tiranía? Es el poder de uno solo sobre el pueblo. La aristocracia es aquello que se basa en la oligarquía. ¿Y qué es eso? Es el gobierno de los poderosos, de la élite, sobre el pueblo, para beneficio de ellos mismos. Y la democracia, que se basa en la demagogía, que es el gobierno en base a las necesidades del pueblo. Estas son las 3 formas de gobierno que utiliza el autor para describir los gobiernos modernos. Y tomando esto, el autor deja claro 3 conceptos: lo que es república, lo que es monarquía y lo que es totalitarismo. La república es el poder que reside en el pueblo y en sus representantes, y se caracteriza por la división de poderes y la temporalidad de cargos. No obstante, la monarquía es el gobierno de uno solo, y generalmente este gobierno o este poder que es ejercido sobre el pueblo es de manera hereditaria. En cambio, en el totalitarismo busca dominar o obtener el control de la vida en el ámbito social, privado y político, eliminando todas las libertades. Es algo así como que el gobierno busca tener el control de todo. El autor Arteaga deja claro también unos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es gobierno? Gobierno es el conjunto de órganos que ejercen poder en el Estado. Forma de Estado se relaciona en el poder central y en los subnacionales. Y forma de gobierno es la forma en la que se distribuye y ejerce el poder de manera política. Ahora, tomando en cuenta todo esto, surge algo. ¿Qué vínculos hay entre la república y la democracia? Aunque son diferentes en conceptos y en orígenes, república y democracia están estrechamente vinculadas. La república busca el gobierno de leyes y no de hombres, y la democracia busca la participación popular en las decisiones del gobierno. Ahora, hablemos un poco acerca de la democracia en nuestro país. Sí, así es, señores y señores. México lindo y querido. México es formalmente una república democrática, representativa y federal. En base a esto, el autor Arteaga
Señala los desafíos históricos que hemos atravesado como nación, tomando en cuenta el presidencialismo autoritario. Y nos habla que la corrupción, la debilidad del Estado de Derecho han limitado mucho la democracia real en nuestro país, preguntándonos qué tan democrático es nuestro país en la actualidad. ¿Qué es la representatividad política? Existen dos tipos de ella, la formal y la sociológica. ¿Qué implica la formal? La formal es derivada a las elecciones conforme a la ley, y la sociológica es cuando los representantes reflejan efectivamente la pluralidad y la voluntad del pueblo. Esto se ve muy reflejado cuando es el periodo electoral en nuestro país. Ahora, hablando de esto, se viene un duelo. El autor Arteaga discute las tensiones entre mayoritarismo versus representación proporcional. Ya hablemos un poquito de estos conceptos. El mayoritarismo favorece la estabilidad y gobernabilidad, pero no puede excluir minorías. Por otro lado, la representación proporcional da cabida a una mayor diversidad política, y esto implica fragmentar el poder y dificultar la toma de decisiones. El autor Arteaga nos pone otro duelo, y este duelo es la representación legal y la representación legal. Por ejemplo, si hablamos de representación legal, estamos hablando de quien haya sido elegido conforme a la ley, y la representación real exige que ese representante actúe en beneficio de quienes lo eligieron. Y aquí en México hay una gran distancia entre ambas. Ahora, ¿qué forma de gobierno hay en México? México adopta el modelo republicano, democrático, representativo y federal, según el artículo 40 constitucional. Sin embargo, el autor Arteaga subraya algo. Señala la descentralización de poder, la desigualdad y la debilidad institucional. Todo esto ha venido a distorsionar la forma real de gobierno en nuestro país. Hablemos un poco del gobierno federal. ¿Cómo es que el gobierno federal representa a nuestra nación? El gobierno federal no solo administra el país, sino que éste representa a la nación en todo su conjunto. Por tanto, debe de reflejar el interés general y mantener un equilibrio. Y este es el equilibrio entre poderes y garantizar los derechos individuales. Y esto es de lo que el autor Arteaga Nava nos puede expresar o nos puede exponer en cuanto al tema, la forma de gobierno. Y si me preguntan, Moisés, ¿y de dónde sacaste toda tu información? Sí, señoras y señores, tengo bibliografía. Así que mi bibliografía sale del libro de Derecho Constitucional, cuarta edición, del autor Elizur Arteaga Nava. Así que se los recomiendo que lo lean, que aprendan y que se preparen para el examen. Saludos.